Ya llegamos con toda la actitud y con toda la energía, porque déjenme contarles que así como las tarjetas de crédito nos facilitan a la hora de los pagos, ¿verdad? Podemos hacerlo por tractos y demás. Tal vez usted se pregunte, ahora que inicia enero, bueno, pero ¿qué pueden cobrar los bancos? ¿Cómo funcionan esas comisiones? Bueno, para hablar de ese tema precisamente nos acompaña el licenciado Joshua Guardia. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Muchas gracias, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto saludarlo, licenciado. ¿Qué establece la ley precisamente cuando los bancos ya intentan cobrar de más? Bueno, vamos a ver, es importante determinar que en este tipo de operaciones lo que aplica la ley del consumidor, la cual determina cuál es la competencia, hasta qué punto pueden cobrar y qué punto no pueden cobrar. Por ejemplo, cuando quieren cobrar de más o se plantea la pregunta de si existe la posibilidad que un comercio pueda cobrar más por pagar con tarjeta de crédito, esto completamente es ilegal, precisamente por esta misma ley. Entonces, ahí mismo es donde se determinan muchas aplicaciones de este tipo de cobros. Licenciado, ¿y en qué caso si es permitido que un banco comience a cobrar comisiones? Es permitido en el tanto sea acordado por las partes en el contrato de crédito y además que sea acorde a la ley. De lo contrario, no debería de aplicar. Y cuando, por ejemplo, viene, eso es la famosa letra menuda, ¿cómo? Sí, exactamente. Es muy importante poder, precisar todo el contrato, porque muchas veces determinan tipos de comisiones, las cuales, las personas no están muy conscientes por no leer bien el contrato, ¿verdad? Entonces pasa que, se confunden y no pagan el total de lo que deben de pagar y más bien se atrasan y vienen a incumplir el contrato por no cumplir con el aspecto de la comisión. Licenciado, a veces cuando uno va a pagar, ¿verdad? Le dicen, bueno, si me paga en efectivo, por ejemplo, son 10,000 colones, pero si me paga con tarjeta, son 15,000, le ponen 5,000 colones más porque me tiene que pagar la famosa comisión. ¿Qué podemos responder o cómo podemos actuar? Bueno, se debe indicar que esto va en contra de la ley del consumidor, la ley 7472, porque la ley dice que tiene que ser el precio final el que se tiene que pagar. Ahora, pueden hacernos descuentos si pagamos en efectivo, pero el precio que se publica debe ser el mismo independientemente si se paga en tarjeta o en efectivo. ¿Hay alguna diferencia entre tarjeta de débito y de crédito a la hora de hacer en esas comisiones? Pues sí, claro, en las tarjetas de crédito sí existen las posibilidades de que aplique la comisión. En las tarjetas de débito no, porque estamos hablando que son fondos propios sin necesidad de incurrir en gastos extras o recargas como sí aplica con las tarjetas de crédito. ¿Se pueden cobrar entonces comisiones en tarjeta de débito y en qué casos? No se puede aplicar comisiones con tarjeta de crédito porque son fondos propios. Entonces no hay ningún tipo de relación comercial con ninguna entidad bancaria. Muy bien, ya eso entonces es para que quede claro, ¿verdad? Claro, televidente. Claro ¿Y sí. cómo funciona realmente la famosa tasa cero? Porque la gente viene y se emociona, puede pagar el marchamo, puede comprar electrodomésticos y todos se lo ofrecen a tasa cero, a 3, 6, 12, 18 y 24 meses, ¿verdad? Sí. Ya me lo sé de memoria. ¿Cómo funciona eso? Claro, exactamente. Esto funciona de la siguiente manera. El banco financia lo que es la compra de un producto, el cual determina un plazo y un monto exacto en un determinado tiempo, ya sean 3, 6 o un año, 3, 6 meses o un año. Licenciado, ¿y de verdad no hay intereses? ¿Lo tenemos que ver como una deuda o siempre cobran alguito ahí por ese tasa cero? Es por eso que es importante leer el contrato, pero en la sana teoría debería de ser un tipo de beneficio, por lo tanto sí es para beneficiar al consumidor, pero por eso hay que leer bien el contrato, porque si aparece algún tipo de comisión, pues entonces estaríamos incumpliéndolo y ahí sí podría aplicar otro tipo de condiciones que podría perjudicar al consumidor. Hay gente que se antoja mucho de la famosa tarjeta, ¿verdad?, con tasa cero y viene y la pasa por todo lado. ¿Qué implicaciones puede tener que yo en cada compra que yo vea un poquito elevada comience a utilizar la tasa cero? Bueno, si se utiliza como debe de ser, no hay ningún problema, siempre va a ser un beneficio. Pero si se utiliza de forma inadecuada o inobservando las condiciones del contrato, pues entonces podríamos inclusive llegar a un eventual proceso de cobro judicial, porque entraríamos en mora y el acreedor, en este caso el banco, podría presentar un proceso de cobro judicial en contra del consumidor. ¿Y en qué caso, por ejemplo, pues se puede hablar o en qué momento podríamos hablar de esa demora? Bueno, hablamos de la mora en el momento en el tanto incumplimos
algún día, por lo menos un día, de lo que se pactó en el contrato inicial de crédito, ¿verdad? Hay veces en donde las personas se confunden porque hablan de que pagan lo mínimo y no la cuota fija. Lo mínimo siempre va a acarrear intereses corrientes, pero si incumplimos la totalidad de un mes, por ejemplo, entonces ahí ya estamos hablando de intereses moratorios. ¿Y se pueden cobrar los dos, licenciado, o debería, en el momento en que se atrasa uno, debería cobrarse solo interés moratorio o igual siguen los corrientes? Bueno, sí se pueden cobrar intereses corrientes y moratorios si se está arrastrando un saldo pendiente. Sin embargo, si estamos ya en el ámbito de cobro judicial, lo que se estaría cobrando concretamente son los intereses moratorios. ¿Y cuáles son las implicaciones precisamente de esas moras? ¿Queda registrado eso, por ejemplo, en nuestro récord crediticio? ¿Es una mancha? Sí, efectivamente, el acreedor tiene la facultad de poder manchar al consumidor que incumplió el crédito ante la SUGEF, manchando su récord crediticio ante el SIC, y eventualmente pues podría iniciar el proceso de cobro administrativo o cobro judicial. Hay gente que dice, bueno, voy a pagar con la de crédito, ¿verdad? Para tratar de aprovechar algún beneficio. Y esa parte de crédito, ¿verdad? Paga con la de crédito, pero también con la de débito la tiene ahí a la espera. ¿Cómo tiene que hacer precisamente ese pago para irlo pagando? Bueno, siempre hay que priorizar las obligaciones contractuales, es decir, la tarjeta de crédito, ¿verdad? Sin dejar de lado las necesidades evidentemente fundamentales, ¿verdad? Sin embargo, sí hay que contemplar pues, las obligaciones que estamos teniendo con la tarjeta de crédito y es la que tenemos que tener como prioridad. Antes de la tarjeta de débito. Porque hay gente que dice, precisamente, o más bien hablemos sobre los intereses y recargos, cuando el usuario deja de pagar el monto total. Sí, vamos a ver, los recargos y los intereses moratorios van a correr siempre en la relación contractual mientras se incumplan y esto pues claramente va a facultar al banco de poderlo ejecutar sede judicial o también podría pues hacerle algún tipo de propuesta para tratar de llegar a algún tipo de negociación con el consumidor, porque siempre se prevé la necesidad de poder arreglar estas situaciones y no tener que llegar a instancias judiciales que son tan perjudiciales para todos. ¿Cuáles son esos errores que cometemos, ¿verdad? Cuando precisamente tenemos esa deuda en tarjeta de crédito y que nos cuesta tanto pagar? Bueno, ese error o esa situación es muy común, sucede día a día, no por nada los procesos judiciales de cobro están súper saturados, por eso mismo es que los bancos proponen a la parte deudora pues algún tipo de propuesta, valga la redundancia, para poder sufragar el saldo pendiente antes de entrar en algún eventual proceso judicial. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas propuestas viables que usted diga? Porque sí, usted lo pueden llamar y le dice, vea, le ofrecemos un extrafinanciamiento de tanto y queda pagando tanto, pero ¿hasta dónde es, digamos, recomendable para uno como usuario, como cliente? Bueno, yo siempre les digo a los clientes que lo ideal es llegar al punto en donde no afecta sus necesidades fundamentales y no deje de lado sus obligaciones principales, ¿verdad? Como por ejemplo, pues las necesidades de su familia. Si por algún motivo estamos en esta instancia, lo ideal es comunicarnos con el banco y ofrecer una propuesta que sea factible de cumplir, porque si no volvemos a lo mismo. El tema del refinanciamiento es una figura que se utiliza mucho por parte de las entidades bancarias y que tiene muy buena cabida. Sin embargo, hay que ser completamente estrictos a la hora de cumplirlo, porque si no estaríamos incumpliendo ya en dos ocasiones. ¿Y las implicaciones de eso cuáles serían, licenciado? Bueno, las implicaciones de una etapa administrativa, que es un arreglo extrajudicial con el banco, pues sería ya entrar en el ámbito de cobro judicial. Y si estamos en un cobro judicial, ya no solamente estamos hablando de estar manchados ante la SUGEF o el SIC, sino que estamos hablando de que efectivamente mis bienes, mi patrimonio, mis cuentas de ahorro, mi salario pueden verse implicadas para responder por esa obligación que se incumplió. Licenciado, ¿y qué implicaciones legales hay para esa persona que se esconde? Que dice, no, ya no pago más, se esconde y evita llamadas, evita correos. ¿Cuáles son esas implicaciones? Bueno, las personas pueden esconderse, sin embargo, no pueden esconder sus bienes. Entonces, pues el acreedor tiene la posibilidad de hacer un estudio registral, ver qué bienes tienen que poder responder, eventualmente rematarlos,
estudiar pues quién es el patrono del deudor para eventualmente cobrarle su salario. ¿Cuáles son esos bienes, licenciado, que pueden correr riesgo? Porque la gente tal vez dirá, bueno, yo tengo un carro, está a nombre mío, pero se lo voy a poner a nombre de mi mamá porque ya ahí como ya se piensa, ya no voy a pagar esa deuda, entonces voy a pasar. ¿Eso se puede hacer o qué otras implicaciones hay? Pues eso se puede hacer, lamentablemente sucede mucho. Lo que pasa es que la persona se estaría pues sometiendo a una situación en donde el acreedor puede presentar una denuncia por simulación de bienes. Entonces ahí estaría tratando de evitar una deuda, el pago de una deuda, distrayendo sus bienes, y eso es un delito incluso penal. ¿Qué pasa con los cobros indebidos? ¿Qué pasa si yo como usuario de una tarjeta de crédito comienzo a revisar mi estado de cuenta y noto un cobro de algo que yo no pagué? ¿Cómo puedo reclamar? Ok, muy bien. Lo primero es comunicarnos con el banco con el cual tenemos el contrato, informarle sobre la situación. El banco tiene que hacer un estudio preliminar donde puede tardar 15 a 30 días para concluir si efectivamente fue negligencia del consumidor o si fue efectivamente un tema que compete a la responsabilidad del banco. En ese periodo, si corresponde a un tema que compete a la responsabilidad del banco, tiene que hacer la devolución o resolver el asunto, la transacción. En caso de que sea responsabilidad del consumidor, pues entonces tendrá que someterse a las consecuencias de haber sido negligente de esa situación. Licenciado, y si yo no puedo pagar, ya yo estoy viendo, ¿verdad?, que no, se me fue la mano, se me pasó, claro, no puedo pagar. Y viene otra, y además yo siento que con el extrafinanciamiento que me está ofreciendo la entidad bancaria tampoco voy a salir. ¿Se puede, digamos, o qué tan recomendable es adquirir otra deuda para pagar esa otra deuda? Bueno, realmente hay que tener muy buen control y orden, porque si más bien usamos otra deuda para salir de una, pero realmente tenemos las dos las incumplimos, pues más bien estamos entrando en una situación más complicada. Hay situaciones donde sí sirve, pero hay que ser muy cuidadoso. Licenciado, y si por ejemplo ya el banco, usted definitivamente no pagó, y el banco inicia con ese proceso cobratorio, ¿cuánto tiempo puede tardar ese proceso? Bueno, según las estadísticas del Poder Judicial, solo para que le den curso a una demanda puede tardar hasta un año y medio. Pero inicialmente, cautelarmente, siempre el juez va a ordenar la anotación de los bienes del deudor para poder proteger de alguna forma el interés de que le paguen al acreedor. Y repasemos qué bienes podrían ser en ese caso. Podrían ser propiedades, podrían ser vehículos, podría ser el salario del deudor, podría ser cuentas de ahorro. Y si yo hice, por ejemplo, eso que también, ahí vendría la demanda que hablamos ahora, cuando usted, por ejemplo, viene y vende su carro y lo pone, o más bien pone el carro suyo a nombre de otra persona para evadir el pago. Claro, en esa situación estaríamos siendo vulnerables ante una eventual denuncia por distracción de bienes. ¿Y por qué la tarjeta de crédito puede convertirse en una deuda difícil si no se paga a tiempo, licenciado? Bueno, porque acarrea intereses moratorios, recargas y va haciendo un efecto de bola de nieve que al final de cuentas pues no termina siendo incontrolable. ¿Y qué otras consecuencias legales? ¿Se puede llegar a tener no solo un proceso civil, sino un proceso penal? Sí, claro que sí. Eventualmente lo ideal siempre es tratar de arreglar con el acreedor, con el banco, de forma extrajudicial, pero sí se puede llegar a tener algún tipo de responsabilidad penal dependiendo de la circunstancia. Y si yo recurro a usted como deudor y digo, licenciado, es que no puedo pagar, necesito iniciar un proceso o que usted me declare en quiebra, como por ejemplo hacen las empresas. Bueno, esto es una medida bastante invasoria, realmente afecta más, en vez de ayudar al consumidor, porque le pone medidas, por ejemplo, de impedimento de salida del país. A usted le tienen que nombrar a un tercero quien se encarga de administrar sus salarios, sus bienes, sus cuentas de ahorro. Usted básicamente no puede volver a pedir créditos, esto asumiendo que el juez le dé curso al proceso, y cuesta que suceda. Es un proceso concursal, sería más o menos así. Es correcto, es un proceso concursal de insolvencia, porque la insolvencia aplica para las personas físicas y las quiebras para las personas jurídicas. Licenciado, ¿y entonces cómo se calculan esos intereses por los recargos y demás cuando uno tiene la deuda? Ok, los intereses corrientes se estaría calculando del saldo por la tasa de interés por
los 30 días dividido entre 60. Ese es el cálculo determinado para poder determinar, igual que la redundancia, el interés corriente, y lo mismo sería para el interés moratorio, pero en vez de el saldo sería el monto trazado. ¿Cuál es su recomendación, licenciado, entonces, para las personas que tienen deudas que ya ve que se le están saliendo de las manos? Bueno, siempre creo yo que lo ideal es no llegar a atrasarnos más, tratar de acercarnos al banco y ofrecer una posibilidad real que se pueda cumplir para poderlo terminar de una forma correcta y no endeudarnos más para poder resolver una deuda. En este tipo de deudas, ¿se permite la resolución alterna de conflictos o la conciliación? Bueno, precisamente esa es la figura del arreglo extrajudicial. Efectivamente existe esa posibilidad, pero es una manera en la cual se resuelve entre partes. No hay un tercero que estaría proponiendo el arreglo. Claramente, dentro de un proceso judicial existe siempre la posibilidad de un arreglo extrajudicial, donde el juez sí tendría que homologar el acuerdo, pero en este tipo de relaciones directas entre consumidor y banco, casi siempre es directa entre ellos. Mejor llegar a un acuerdo con el acreedor, en este caso el banco, mejor. Es correcto. Mejor llegar a ustedes. Un placer, gracias, buenos días.